Jeremías capítulo 6 del versículo 16 al 21. Vamos a leer solamente hasta el 18. Así dijo Jehová. ¿Quién está hablando? El profeta Jeremías, pero ¿qué está hablando? La palabra que salió de la boca de Dios. Los profetas solamente traemos la palabra que Dios nos dice. Alguien dice, bueno, ¿los pastores son profetas? No, algunas veces sí, pero mayormente traemos la palabra profética de Dios. Porque si yo digo que Cristo viene pronto, es una palabra profética. No se ha cumplido, pero está escrito. Y estoy dando una palabra profética. El que acepte a Jesucristo será salvo. Es una palabra profética. Entonces, hablamos proféticamente muchos mensajes. Y por eso encontramos a Jeremías diciendo, así dijo Jehová. Entonces yo pongo atención al profeta que me está dando la palabra de mi Dios. Paraos en los caminos, así dice Dios, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Wow. Imagínense qué pantalones de ese pueblo de Israel en ese tiempo. Y luego dice, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Bueno, un asunto muy claro, una rebelión contra la palabra de Dios. Ahora vamos a leer Hechos 17, del 1 al 4, después 12 y 34. Hechos 17, del 1 al 4. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos, adjetivo, creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. ¡Wow! Un montón de gente creyó al mensaje poderoso, lleno del Espíritu Santo del apóstol Pablo. Y dice, creyeron. Versículo 12 del mismo capítulo 17 del libro de los Hechos, leemos, así que ya estamos ahora en Berea, otra ciudad. Así que
creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Me asombra leer en la Biblia que tanto acá en Tesalónica como ahora en Berea aclara la palabra que mujeres de alta sociedad, nobles, de familias de renombre, gente rica, más aparte gente del pueblo, aceptaban a Jesucristo. Cuán difícil ha sido a través del tiempo que la gente rica, la gente de posición acepte a Jesucristo y se vuelvan cristianos. Se ha visto mucho esa dificultad. Bendito Dios, hay congregaciones que ahora están creciendo de gente de alta sociedad, de gentes empresarios, de gentes nobles, de gentes que están aceptando a Jesucristo. Dani acaba de venir de un congreso de mujeres que se hizo en la Ciudad de México, allá en Santa Fe, en Las Lomas, más arriba, un poco más arriba, donde hay edificios de gente muy millonaria. Y ella fue a predicar a ese congreso de mujeres de alto nivel, de alta alcurnia. Se acercaban y le pedían consejo y le pedían la palabra profética que ella traía. Pero mi gozo fue poder ver, como ella dijo, gentes empresarios, millonarios. Papá, no te das cuenta la cantidad de dinero que tienen. Y yo le dije, bendito sea Dios, porque el mensaje del Evangelio está alcanzando a todos los niveles de los que quieran oír. Acuérdense lo que pasó con Jeremías. Les anunció y les dijo, y dijeron ellos, no escucharemos. Pero ahora, 600 años después, vean lo que está pasando. Porque Jeremías se escribió 600 años antes de que Cristo viniera. Viene Cristo, comienza la predicación de Jesucristo, muere, es sepultado, resucita, asciende al cielo, manda a sus discípulos a predicar, y ahí encontramos a Pablo y a Silas predicando. Pero la gente ahora sí, siendo sensibles a la voz de Dios, creyendo. Por eso vamos al otro versículo que se encuentra en el versículo 34. Ahora encontramos a otra ciudad. Ahora está Pablo en Atenas. Primero en Tesalónica, después en Berea, ahora en Atenas, la capital de Grecia, todavía actualmente la capital de Grecia. Y dice que estando en Atenas, dice, así Pablo salió en medio de ellos, más algunos, versículo 14, 34, más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Predicación del Evangelio, siembra, cosecha, siembra, cosecha. Siembras vida y cosechas vida. Así es que encontramos entonces que la salvación que trae el Evangelio empezó a proclamarse en todo el mundo antiguo del Imperio Romano. Así es que encontramos que 600 años después la actitud de las gentes fue muy, muy diferente. ¿Y qué pasó con el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos en el capítulo 15, versículo 4? Vean lo que dice el apóstol Pablo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, ¿qué? Se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pablo está lanzando un parteaguas diciendo, todo lo que se ha escrito, que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribió.
para que pudiéramos comparar, para que pudiéramos entender, para que pudiéramos darnos cuenta dónde estaban ellos, dónde estamos nosotros y dónde va a estar la gente del futuro. Todo eso tiene que ver con las Escrituras, porque estábamos oyendo que 600 años antes de Cristo, imagínense, 600 años antes de Cristo, y después de Cristo, ¿cuántos años llevamos ahorita? 2000. Pero Pablo está hablándonos hoy a nosotros a través de esta porción, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y estamos viendo que Jeremías, allá el pueblo 600 años antes de Cristo, cuando el Espíritu Santo les estaba hablando a través del profeta, ellos dijeron: no oiremos, no queremos oír la palabra de Dios. Pero ahora el Espíritu Santo está hablando, y vemos a Pablo hablando en Berea, en Atenas, en Tesalónica, y la gente se está convirtiendo a Jesucristo. La gente ahora está poniendo atención a la voz de Dios, y la gente está recibiendo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Por eso yo te invito para que estés atento a la voz de Dios en esta ocasión y recibas a Jesucristo como tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Y todos decimos amén. Muy bien. Entonces, ¿cuál era la palabra que predicaba Pablo? Las palabras de Jesucristo. El Evangelio es la buena noticia de que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Eso quiere decir la palabra evangelio, buena noticia. ¿Y cuál fue la buena noticia? Las palabras de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiere decir que cuando Pablo estuvo predicando, la gente estaba creyendo, convirtiéndose. Una forma muy diferente a como contestaron los del tiempo de Jeremías. Por eso Pablo escribió a los romanos: preguntad por la senda antigua. Preguntad por la senda antigua y hallaréis descanso para vuestras almas. Y hoy estamos aquí precisamente para entender qué era lo que hacían los antiguos que tuvieron ese cambio tan fuerte. Si tú no te alcanzas a dar cuenta, pero leyendo las Escrituras, vemos que el imperio mismo romano, que en la misma casa de César se llegó a predicar el Evangelio. Cuando Pablo fue llevado cautivo, estuvo cautivo en las prisiones del César, allá en Roma, encadenado a unos soldados. Pero él predicaba a los soldados, y el que tenía turno pues se iba y llegaba al otro, y al otro le hablaba y al otro le hablaba, de tal manera que los que llevaban la comida a Pablo para comer, los que le llevaban el agua para beber, todos escuchaban a Pablo predicando, de tal manera que la misma casa de César se estremeció con el Evangelio, y la gente estuvieron creyendo en la misma centro del imperio romano. Vemos que donde quiera que iban los cristianos y se convertían, ya no hallaban qué hacer. Por eso dicen los comentaristas y los escritores del tiempo de Jesucristo que el imperio romano se estremeció con el Evangelio. Y más todavía cuando se multiplicó, cuando Nerón, el loco ese emperador romano, que estando medio zaraguato ahí, manda incendiar Roma porque era un pirómano. Los pirómanos están enfermos de ver fuego, se extasian viendo llamas y empiezan a hacer fuegos. Entonces eso los encierran en los manicomios. Bueno, pues este César, este rey romano, incendia Roma y se pone a tocar el arpa y viendo cómo Roma se incendiaba, y todo el pueblo se enojó y dijeron: hay que matar a este emperador. Y él dijo: no fui yo, le aconsejaron. Fueron los cristianos
y acusó a los cristianos de incendiar Roma. Y vino una persecución tremenda. Pero mientras más persigan a los cristianos, mientras más persigan a los que predican, el Espíritu Santo se encarga de que más gente se convierta a Jesucristo. Así es que yo digo, si nos persiguen, más cristianos va a haber. Si nos critican, más vamos a hablar de la verdad. Si nos dicen, vamos a decir, este es el camino al cielo. Solamente hay un camino, que es Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y como Él dijo, nadie va a ir al cielo si no es a través de Él. Así es que hay un solo nombre que tenemos que predicar, y es Jesús. Es Jesús. Y todos decimos, amén. Entonces, la palabra que acabamos de leer y el asunto que acabamos de analizar nos lleva hacia el pasado. ¿Qué tenemos que ver? Las sendas antiguas, y preguntad por ellas qué es lo que había. ¿Cómo es posible que esos cristianos del primer siglo conmovieron el imperio más poderoso del mundo con sus vidas, con su predicación, con su testimonio, con su ejemplo, con su estilo de vivir? Sembraron todo un imperio. Así es que vamos a ver 4 características hoy de los cristianos que conmovieron en el primer siglo. Les voy a mencionar las 4 características. Eran cristianos de fe, eran cristianos con convicciones, eran cristianos valientes, eran cristianos consagrados. Así es que eran cristianos de fe. ¿Por qué? Porque oían la palabra de Dios, oían hablar al Hijo de Dios, oían sus enseñanzas, empezaron a creer en Él, a creer lo que Él decía, y empezaron a actuar en fe a las cosas que Él decía y pedía, aun cuando fueran muy descabelladas. Así nosotros también tenemos que aprender a ser cristianos de fe. Por ejemplo, Jesús decía y ellos obedecían. En Mateo 17, 24 al 27 leemos lo siguiente: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? ¿Qué eran las 2 dracmas y pagar? Todo judío tenía que pagar un impuesto al templo, a la sinagoga. Entonces tenían que pagar 2 dracmas por cada uno de ellos. Entonces vemos que vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Volvemos a la lectura. Y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga? Él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego, nosotros como hijos estamos exentos. Porque lo que Jesucristo le estaba diciendo a Simón era: los del templo quieren cobrar impuestos al dueño del templo. ¿Quién era él? El Dios del templo. Por tanto, los impuestos, los dracmas, la ofrenda que se daba era para él. No él tenía que darle la ofrenda. Por eso le avienta esa enseñanza a Pedro, y Pedro le entiende. Y luego dice, sigamos leyendo. Dice: sin embargo, aunque yo no tengo por qué pagar impuesto, para no ofenderles, ve al mar,
porque Capernaum es una ciudad que estaba junto al mar de Galilea, ahí en la mera orilla. Yo estuve en Capernaum, una ciudad muy bonita. Estuve en la iglesia de Capernaum, donde iba a enseñar el Señor Jesús, la sinagoga. Es precioso viajar a la tierra de Israel. Espero un día, si no yo lo pueda hacer Israel, sacar una caravana para ir a Israel de Mijes, y se inscriban, y así es que necesitan ahorrar mucho porque no es nada barato. Así es que bueno, ya acabo de decir una palabra, un deseo profético, que salga una excursión para Israel de parte de Mijes. Entonces estuvimos allí en Capernaum y le dice: ve al mar, sigue, y el primer pez que saques, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Un estero vale 4 dracmas. ¿Cuál era el impuesto? 2. Pero 2 por Simón y 2 por Jesús. Y lo manda a sacar un pez donde iba a encontrar un estero que valía 4 dracmas. Imagínate. Y eso, que a quién se le ocurre que en un pez va a haber exactamente la cantidad. Ve al mar. Ay, Señor, yo digo, si fuera Pedro, diría: Señor, me mandas al mar a buscar un pez que trae en la boca una moneda que vale los 4. ¿Por qué no haces así, total, y lo apareces aquí? ¿Para qué me haces ir a buscar el anzuelo? Ir a mi casa a buscar el anzuelo, ¿cómo se llama? La carnada, porque no más iba a tener el anzuelo. Dice, y a caminar desde la casa hasta la orilla del mar. Y además no era a las 12 de la noche, era en la mañana, al mediodía. Entonces está el sol fuerte y todo voy a ir a sacar. ¿Qué pasa? Dijimos que los primeros cristianos del primer siglo eran cristianos de la fe. No discute, la fe no alega, la fe escucha, la fe obedece la palabra de su Dios. Fue, agarró, tomó, se fue al mar y no pica. No sabemos si media hora, 1 hora, 2 horas. Pero el Señor me dijo: vente al mar, tira, y aquí estoy, esperando. A veces queremos que las cosas de Dios se cumplan así, a nuestro tiempo, a nuestro momento. La fe sabe esperar. La fe confía. Eran cristianos de fe. Tiró el anzuelo. De repente, ¡pam! Picó, y ahí viene, va jalando. Lo saca y un pez grande lo agarra y le dijo: escupe. Le aprieta la panza y sale el anzuelo y un estatero, una moneda. Aquí está. El Señor dijo y así sucedió. Fue, entregó y pagó. Eran cristianos de fe. En Lucas 19, 28 al 35 leemos otro evento de fe. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Era el domingo de Ramos. Jesucristo va subiendo a Jerusalén porque iba a entrar a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis? Le responderéis: así, porque el Señor lo necesita.
Porque los que habían sido enviados fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. ¿Sabían ustedes que la palabra Señor solamente era un término que se aplicaba a Dios? Ellos no podían, el judío no puede, hasta la fecha no pronuncian el nombre de Jehová. Ellos dicen el Señor, ellos dicen Adonai, ellos dicen otros adjetivos para referirse a Dios, pero consideran tan sagrado el nombre de Dios que no lo pronuncian. Entonces, cuando Él les dijo: díganle que el Señor lo necesita, les estaba diciendo: porque Dios lo necesita. ¿Qué habrán sentido aquella pareja de los dueños del pollino? Y además era un pollino que nunca le habían montado. ¿Han ustedes tratado de montar un pollino que nunca han montado? No lo vas a montar ni en 20 años, porque te tira patadas, brinca, salta y no soporta que lo montes. Por eso le llevaron a él, creo que llevaron a la asna. Uno de otro de los evangelios dice que llevaron a la mamá y al pollino y que iba sentado entre los dos o en los dos. Lo importante está que cómo llevar un pollino y que les dice que nunca ha sido montado. Jesucristo te revela que Él es Dios y que Él es omnisciente. Él conoce todas las cosas. Lo que tú no sabes que hay en el futuro, Él lo sabe. Lo que tú no sabes que pasó ayer con otra familia que ni tú conoces, Él sabe todas las cosas. Entonces los manda y les dice: cuando lleguen va a salir una gente y les va a decir: ¿por qué desatáis el pollino? Y obviamente, imagínate que lleguen a tu casa, te meten a tu patio y empiezan a desatar y a llevarse tu moto y tu bicicleta. Pues ¿cómo que va a ser? ¿Qué vienes a hacer aquí? No. ¿Por qué te lo llevas? Entonces él dice: porque el Señor lo necesita. Entonces dice que fueron, continuamos leyendo, y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Subieron y a su paso tendían mantos por el camino. Brincó el pollino, hizo sus saltos y dijo: nadie me ha montado, nadie me ha montado. ¿Quién lo estaba montando? Su creador, el que lo creó. ¡Qué honor de burro! ¡Qué honor tuvo ese burro que el mismo Dios lo montara! Imagínense. Bueno, un día voy a predicar sobre el burro. Hay una predicación sobre el burro, ¿eh? Bueno, no sé cuándo la voy a predicar. Dios me marca las cosas que debo de predicar. Pero hay una predicación evangelística acerca del burro. Entonces encontramos que ¿qué fueron a hacer estos? Con fe. Fueron hablándose el uno al otro y diciendo: ¿cómo vamos a desatar el burro ahí, el burro y todo? ¿Qué tal si nos salen con un garrote y nos garrotean? Mira, no me pongas en duda, vamos a obedecer lo que dice el Señor. Sí, tienes razón, dijo el otro. Sí, vamos a obedecer al Señor. No desconfíes, vamos a tener la confianza. Y ahí iban animándose un discípulo al otro discípulo para llegar, porque iban a enfrentarse a un detalle. Meterse en una casa de desconocidos. Y si me preguntan, bueno, ellos llegaron creyendo, vieron, confirmaron y vieron que la palabra de Dios se cumple. Eran cristianos ¿de qué? De fe. Eran cristianos de fe. También encontramos otro evento, y ya lo voy a decir más rápido. Hechos 1 del 4 al 5. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este evento sucedió cuando Jesucristo los citó para despedirse de ellos. Él ya había resucitado, habían pasado 40 días desde que había resucitado, se había manifestado a mucha gente. Entre ellos dice la Biblia que cuando vieron ascender cerca de 500 personas. A veces piensa la gente que solamente los 12 discípulos vieron a Jesús ascender. No, 400, 500 personas lo vieron ascender al cielo. Entonces,
vemos que él momentos antes de ascender les dijo: vayan a Jerusalén, esperen allá, porque voy a enviarles al Espíritu Santo conforme a la promesa, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué tenían que creer? Que iba a venir el Espíritu Santo. ¿Qué tienes tú que creer cuando Jesucristo dijo: si me aceptas en tu corazón, yo voy a entrar a tu vida, voy a salvarte, voy a limpiar tus pecados, pero voy a traer al Espíritu Santo para que entre en ti y more en ti y obre en ti? ¿Pero qué hacemos nosotros? ¿Creemos o no creemos? La circunstancia está que aquel grupo de discípulos, cuando oyeron aquello, yo digo que eran los 400, 500, se fueron a Jerusalén. Y el primer día ya estuvieron ahí y esperando que va a llegar, a qué horas va a llegar, a qué horas va a llegar, y no llegó el primer día. Y a qué horas va a llegar y no llegó el segundo día. Hay que conseguir la comida, hay que conseguir el agua, y estamos aquí a ver dónde le hacemos. Y al ratito de aquellos empezaron a disminuir. Total, que pasaron 5 días, 6 días, 7 días, 8 días, 9 días y no llegaba el Espíritu Santo. ¿Te imaginas lo que es eso? Porque yo, al menos, cuando me dicen: nos vemos en tal lugar a las 5 de la tarde, y le digo: ok, ahí nos vemos. Me gusta llegar siempre 2-3 minutos antes, y ahí estoy, o a veces 10 minutos antes. Ahí estoy, digo, no me molesto hasta que llegue las 5. Ya quedé en las 5 y no llega la gente, me empiezo a poner nervioso. Digo: ¿por qué no llega la gente? ¿Por qué no llega la gente? Bueno, pues no sé qué habrá pasado. Y luego empiezo a pensar: ¿será que oí mal? ¿Será que no era aquí? ¿Que era la otra esquina? ¿Que no era en este lugar? Y sigues dudando. Y a lo mejor ni era hoy. A lo mejor era mañana. Y empiezo a darle vueltas y me desespero. ¿Por qué? Porque así es mi naturaleza. Siempre estoy buscando qué, por qué en las cosas. Yo me imagino que los que estaban en el aposento alto, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, algunas gente habrán dicho: bueno, yo me voy porque a lo mejor me equivoqué y no me quedé de ver, o oí mal, sencillamente. Pero aquellos que tenían fe permanecieron esperando. Y de todos los 300, 400 que vieron ascender al Señor Jesús, solamente estaban en el aposento alto 120. Y de esos 120, dice la Biblia que vino el Espíritu Santo como un estruendo fuerte, y se pusieron sobre ellos como lenguas de fuego. Y ahí tenemos que tuvieron su encuentro con Jesús, y el Espíritu Santo los bautizó, los sumergió en su presencia. Así es que Expansión 2025 se vino y se trasladó, igual que estuvo con nosotros hace 3 semanas, y sigue el Espíritu Santo trabajando, llenando a las gentes, hablando y haciendo milagros en las casas y aquí con nosotros también. Y ahí llegaron, ¿y qué pasó? Recibieron al Espíritu Santo, la presencia, el poder. Terminaron hablando en lenguas, y Pedro, que nunca había hecho una gran predicación, ese día predicó, y 3,000 personas con el poder del Espíritu Santo se convirtieron a Jesucristo aquella mañana. Y luego dice que fueron bautizados 3,000 personas, y ahí comienza a formarse la iglesia de Jesucristo con aquellos creyentes, de tal manera que eran creyentes que creían. Si no hubieran estado ellos esperando, si no hubieran estado confiando, si no hubieran estado creyendo a la palabra, no hubiera sucedido aquel evento tan importante. Además, dice la palabra en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Estos cristianos del primer siglo conmovieron el mundo, conmovieron el imperio romano, porque eran cristianos de fe. Ahora vamos a ver la segunda característica. Eran cristianos con convicciones. Eran cristianos con convicción.
La palabra convicción no necesita mucha explicación. Convicción es estar convencido. Cuando tú estás convencido de alguien, de algo o de alguien, es difícil que te cambien el concepto que tienes de la persona. Porque si te tiene convencido es porque lo ha demostrado quién es, cómo actúa y que cumple su palabra. O simple y sencillamente circunstancias en las cuales has participado, que has salido y te han convencido de que es la forma correcta de llevar a cabo las circunstancias. La convicción solamente se demuestra en el acto de su comprobación. Quiere decir, tú dices, yo estoy convencido de esto. Bueno, compruébamelo que estás convencido, sin importar las consecuencias. Porque estoy convencido, no me importa lo que pueda pasar, yo voy a hacerlo sin importarme las consecuencias. Y ahí vemos a un hombre cristiano del primer siglo llamado Pablo, que estaba convencido, que era un hombre de fe, pero tenía una convicción completa de en quién había creído. Y ahí lo encontramos en Hechos 14, 19 al 22. Vean lo que dice, lo que leemos. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Volvemos al versículo 19. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Pablo estaba en Listra, estaba predicando, y unos judíos llegaron allí a alborotar a la gente, a los judíos de la sinagoga, de tal manera que dijeron que ellos estaban predicando contra Moisés, contra la religión judía. Entonces, como los judíos tenían autorizado para apedrear a todos aquellos que estuvieran en contra de la religión y las enseñanzas de la ley, entonces empezaron a apedrear a Pablo. Y volvemos a leer al 19. Empezaron a apedrear a Pablo y dice, y persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando. Ahora, te están apedreando, te están tirando piedras, te caen aquí, te caen acá, te pegan en el hombro, te pegan en el cuerpo, te pegan acá. Llega un momento dado en que es tan fuerte la conmoción que caes sangrando de tu frente, de tu nariz, de tu cara, de la oreja a lo mejor cortada, no sabemos. Todo lo importante es que fue tan dura la agresión, las lastimaduras que sufrió Pablo, que lo sacaron fuera de la ciudad. Por muy chiquita que sea la ciudad, ¿a dónde crees que tardarían para sacarlo? ¿A 5 cuadras? ¿A 8 cuadras? ¿A 10 cuadras? Que a lo mejor es 1 kilómetro. No había calles lisitas, pavimentadas como ahora. Eran calles de tierra con piedras, de tal manera que si lo sacaron arrastrando. Cuando alguien ya lo das por muerto, ¿de dónde lo jalas? ¿De los brazos? A lo mejor, pero mayormente de las piernas. Entonces ahí va Pablo, arrastrado entre las piedras, golpeando su cabeza, su sangre escurriéndose, quedando ahí lleno de tierra y de polvo, hasta que lo tiraron fuera de la ciudad, dándolo por muerto. Pero los discípulos, los hermanos, siguieron con él. Y dice que, hablando con los hermanos, ¿qué hicieron? Yo siempre he dicho que
hicieron lo que los judíos sabían hacer cuando había un herido. Primero limpiaban la herida con alcohol, pero como no había alcohol, en aquel tiempo usaban vino. Limpiaban las heridas con vino para quitar la tierra, para quitar el polvo, y entonces desinfectar, quitar todo aquello. Y después de que limpiaban bien, ponían aceite de oliva. El aceite de oliva impide la proliferación bacteriana, impide, y es como poner curitas, como poner vendas, de tal manera que eso protege las heridas. Estoy seguro que le limpiaron con vino, le pusieron aceite y estuvieron orando por él, porque se dieron cuenta de que no estaba muerto, simple y sencillamente parecía que estaba muerto. De tal manera que dice que se levantó, y leemos lo siguiente. Bueno, ya lo leímos, ya no vamos a leerlo. Dice que se levantó y se fue a predicar de Listra a Iconio. Y de Iconio predicó en Derbe, y de Derbe regresó a Listra a volver a predicar donde lo habían apedreado. ¿Cuántos de ustedes harían? ¿Sabes qué? Me acaban de apedrear, me medio mataron y vuelvo otra vez a predicar ahí mismo. No, hombre, al contrario, digo, váyanse al infierno, yo ya no vuelvo aquí. Pero no eran cristianos como de ahora. Los cristianos del primer siglo, que el Espíritu Santo quiere que nosotros volteemos a ver. ¿Por qué transformaron el imperio? ¿Por qué hicieron lo que hicieron? ¿Por qué lograron lo que lograron? Porque eran cristianos de convicciones. No me importa lo que me pueda pasar. Yo sé en quién he creído. Y si muero, que muera. Un cristiano de convicciones es aquel que dice: lo que yo era, ya no soy. Antes era mentiroso, ya no. Era un ladrón, ya no. Era un borracho, ya no. Era un adúltero, ya no. Ya un fornicario, ya no. Eso es tener convicciones. Ya no soy lo que era. Ya no hago lo que hacía. Ya no pienso lo que antes pensaba. Hago esto porque es correcto, porque es justo, porque es limpio, y además porque esto glorifica a Dios. Eso es ser una persona de convicciones. Por eso vemos que transformaron el mundo, porque eran cristianos de fe, cristianos de convicciones. Vamos al tercer punto, que eran cristianos valientes. Eran cristianos valientes. Y vemos en Hebreos 11:34, leemos lo siguiente: apagaron fuegos, eran valientes. Vean lo que dice, cómo los describe Hebreos 11:34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esa es una descripción de lo que sucedía con los primeros cristianos y cómo eran valientes, que no les importaba morir antes que negar a Jesucristo.
No les importaba morir antes que negar a Jesucristo. Hay una anécdota que he relatado en algunos tiempos atrás acerca del tiempo en la que en Europa se estableció el comunismo. Hubo una gran crisis donde Europa se divide después de la Segunda Guerra Mundial y Stalin comienza a gobernar y establece el comunismo. Desde 1917 había estado progresando. Comienza la Segunda Guerra Mundial y se establece, y entonces viene una persecución completa y total contra toda religión. No había permisos de ninguna religión, y más contra los cristianos. Se cerraron todos los templos católicos y cristianos evangélicos, todo se cerró, estaba prohibido. Una gran persecución vino de tal manera que todas las Biblias que se encontraron se quemaron. Era un milagro que alguien tuviera una Biblia por ahí que apareció, y si te encontraban con una Biblia te deportaban a Siberia. Siberia eran las prisiones que había precisamente en la Rusia, de tal manera que mandaban allá bajo cero, perdidos allá en las montañas. No había manera de ir ni de fugarse, no había aeropuertos, no había manera de salir caminando si no te liberaban. Y allá murieron muchos miles de cristianos y disidentes políticos contrarios al régimen de este opresor. De tal manera que la opresión fue tan grande en el cristianismo que sufrieron todos los creyentes en la Rusia. De tal manera que hubo un grupo de gentes que siempre los cristianos nunca, que tenemos convicciones, sabemos que nunca nos van a callar. Esa palabra que dije, primero muertos antes que renegar de Jesucristo. De tal manera que prohibían que la gente caminara, 2 personas o 3 no podían caminar después de las 6 de la tarde, es lo que le llamaban toques de queda. Al llegar el toque de queda no podían moverse, y entonces iban uno que otro después de salir del trabajo, iban solos, tocaban con una clave la puerta y les abrían y decían a lo mejor una palabra, les respondían con otra palabra en clave, la que habían programado para ese día. Cada día tenían que cambiar claves de palabras, de tal manera que así se reunían, y en esa casa se reunían aproximadamente como 12, 14 personas, y habían puesto cojines y colchones viejos en las paredes, de tal manera que ellos podían cantar, podían alabar, estar alabando al Señor con himnos que se habían enseñado de años atrás y se habían repetido. Y allí estaban ellos cantando, alabando y leyendo las Escrituras. ¿Cómo leían las Escrituras? Porque alguien conservaba una página de la Biblia, que alguien había arrancado una página. Con esa era luz para ellos, era una bendición. Tener una Biblia era una riqueza tremenda, un tesoro inapreciable. Pero si te encontraban con una Biblia, ibas a parar a la prisión y nunca más volvías a ver a tu familia. Te mandaban a Siberia. Por eso a veces nosotros no valoramos lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos, cómo ellos se juntaban para leer aquellas páginas arrancadas de la Biblia y poder fortalecer su fe, creyendo en aquel que los ve, que está con ellos y que fortalecía sus corazones. Y dice que estaban alabando en una noche cuando oyeron golpes fuertes en la puerta, pero así fuertísimos. Y entonces, ¿quién está golpeando? ¡Abran, abran, abran! Y entonces se asustaron y dijeron, ¿qué está pasando? Ya nos descubrieron. Y entonces dice que fueron y abrieron la puerta y se encontraron con 4 soldados armados hasta los dientes, unas metralletas y unos rifles. Y dice que les apuntaron y dijeron, ¿dónde están los demás? Bueno, pues el que abrió eran a lo mejor 2, pues al fondo, y entraron al fondo y allí encontraron, ¿dónde están los demás?
¿Quién más está? ¿Quién más está? Total, juntaron a los que estaban todos allá adentro y les apuntaron con las metralletas, con las armas, y les dijeron: miren, nosotros sabemos que ustedes son cristianos y ya saben que está prohibido, so pena de muerte, reunirse. Tenemos la autorización de matarlos y pasarlos por las armas. Ustedes no necesitan juicio, simple y sencillamente merecen la muerte, pero queremos darles una oportunidad. ¿Quiénes de ustedes renuncian a Jesucristo como su Señor y su Salvador y quieren salir? Digan: renuncio, yo renuncio. Entonces, ¿quiénes de ustedes? Porque vamos a disparar. Unos empezaron a mirar unos a otros y de repente uno dijo: yo renuncio. Salió. Y se quedaron como, y el otro, unos se les quedaron mirando: ¿cómo que renuncias? Y otro dice: yo también renuncio. Salió. Pero vete rápido. Y salían casi corriendo. ¿Quién más? Yo también, yo renuncio. Muy bien. Luego levantaban las armas, se las ponían casi en la cara, a punto de disparar. ¿Renuncias? Unos hacían así, otros hacían. Otro dijo: yo también renuncio. Fueron saliendo hasta que quedaron, creo que 8. Y entonces le dijeron: última oportunidad. Agarraron un arma y dispararon sobre los cojines que estaban ahí. Y imagínense aquella impresión de tirar la ráfaga de balas y los pedazos de borra, de plumas ahí de los colchones saliendo, de tal manera que alguien dijo: yo también renuncio. Y salió. ¿Quién más? Última oportunidad. Y otro dijo: yo me quedo. Y otro dijo: yo también. Yo también. Yo también. Yo también. 7. Entonces, ninguno de ustedes entiendan que van a morir. No importa. Preferimos morir antes que renunciar a Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces fueron los soldados y dijeron: cierren la puerta. Fueron y cerraron aquellos, diciendo: ya morimos. En ese momento bajan la metralleta, bajan las armas, las ponen en el piso y les dicen: hermanos, nosotros también somos cristianos. Esa es una anécdota real que sucedió. Cristianos de fe. Eran cristianos de fe, cristianos con convicciones, cristianos valientes, que no les importaba entregar su vida antes que renunciar a lo que Cristo compró para nosotros con su vida derramada en la cruz del Calvario. Cristianos valientes. Y terminamos con el último punto. Eran cristianos consagrados. Eran cristianos consagrados. Ser consagrado quiere decir una persona que se ha entregado voluntariamente a servir, a entregar su vida a Jesucristo. Leemos en Hechos 2, 42, 43. Dice: y perseveraban, aquel que permanece, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, quiere decir la cena del Señor, y en las oraciones. Algo así parecido a Mijes.
No vivimos en comunión unos con otros. No andamos por las casas de bendición. No partimos el pan y hacemos la comunión. No participamos en intercesión y en oración. No oramos en nuestras casas por nuestros amados. Intercedemos ante Dios. Seguimos leyendo. Eran cristianos, ¿qué? Consagrados. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Seguimos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. La iglesia en Jerusalén era una iglesia que se mantenía unida. Se mantenían predicando, enseñando, compartiendo la cena, yendo de las casas. Eran cristianos consagrados y eran cristianos cuya consagración era hablar de Jesucristo, no callar sus bocas, sabiendo que cada persona que tú conoces está en muerte, y si no conocen a Jesucristo van a ir a la muerte eterna. Por eso tenemos que abrir nuestra boca para predicar a Jesucristo, hacer las reuniones que hacemos y predicar a Jesucristo. Vemos entonces que un misionero fue a una tribu de indios americanos, y esos que usaban antes plumas ahora ya tienen casas y toda la circunstancia, pero todavía muchos viven ahora en reservaciones. Pero antes de las reservaciones había pequeños grupos de indígenas de las diferentes tribus americanas, los Sioux, los Pocahontas y los otros que existían allá. Entonces había un viejo indio que estaba sentado en una reunión evangelística que estaba haciendo este predicador. Y cuando él iba predicando acerca de Jesucristo, las buenas nuevas del evangelio, y iba predicando del amor de Dios en Cristo y lo que Jesucristo hacía por sus seguidores, él hablaba de cómo Jesucristo se compadecía de la gente, cómo Jesucristo sanaba a los enfermos, cómo Jesucristo hacía sanar a los leprosos, hacía ver a los ciegos, y cómo se compadecía de aquellos que habían sufrido la muerte de sus hijos, como cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín. Vemos que todo eso, ese mensaje le estaba llegando a aquel hombre, ya un indio americano, ya viejo, con su sombrero, con su pluma colgada, pero vestido normal, pero tenía su escopeta a un lado y un perro junto a él, y estaba escuchando al predicador hablar de Jesucristo. Y entonces, cuando el predicador siguió hablando y dijo, Jesucristo subió a la cruz, Jesucristo hacía todo esto, Jesucristo fue llevado y juzgado injustamente, todo eso que estaba oyendo, cómo fue llevado ante Anás y Caifás, cómo se burlaron de él, cómo le pusieron testigos falsos, cómo lo llevaron ante las autoridades romanas, cómo lo acusaron falsamente, cómo lo azotaron. Y él estaba oyendo esto cuando de repente exclamó y dijo, si Jesucristo hizo eso por nosotros, yo tengo que darle algo. Entonces dijo, ya sé. Volteó a ver a su perro y dijo, le voy a dar a mi perro. Su perro era su único compañero. Su perro era el que lo acostumbraba a acompañar en la cacería. Cuando él tiraba a una ave y el perro iba a buscarlo y lo traía. O cuando le tiraba a un venado y el venado se iba herido, el perro lo localizaba de tal manera que él pudiera tener su presa. Para él, su perro era una cosa muy, muy valiosa y además afectiva. Y dijo, le regalo mi perro a Jesús. Y siguió yendo
hablar de Jesús, cómo lo azotaron, cómo lo hicieron cargar la cruz ya herido, desvelado de toda la noche, derramando su sangre allí en el petróleo, cómo habían desgarrado su piel, cómo se veían parte de sus costillas y de sus músculos, y cómo iba sufriendo caminando por las calles de Jerusalén. Y dice el predicador, y todo esto sufrió, su cuerpo fue herido por nuestras enfermedades y dolores. Entonces él dijo, todo esto hizo Jesús por mí también. ¿Qué más le puedo dar a Jesús? Y dice que tenía agarrada su escopeta. Dijo, ya le di a mi perro, ahora pues le voy a dar mi escopeta. Era lo que él tenía. Y entonces la puso ahí junto a su perro y dijo, Señor, toma mi escopeta. Era de lo que él comía, de lo que él vivía. Era tal vez su única posesión valiosa que tenía. Pero siguió el predicador diciendo, y después de eso subió a la cruz. Cuando él lo clavaron, no lo forzaron como algunos piensan que se quiso zafar, como lo hacen una persona normal. No dejas que te claven, no dejas que te amarren. No, Jesucristo llegó y puso sus manos. Seguramente los guardias romanos se asombraron de que era el primero que ponía su mano, que ponía su otra mano, que le dijeron, pon tus pies, y los puso para recibir aquel tremendo clavo que perforaba sus dos pies. Qué sufrimiento cuando lo levantaron después, porque le ponían la cruz junto a un hoyo y con unas cuerdas la levantaban, y cuando caía en el hoyo era un sacudón completo donde aquellos clavos lastimaban sus articulaciones. Y derramó su sangre. Y estaba ahí, le contó lo del preso de la derecha, del preso de la izquierda, y como le dijo a uno, hoy estarás conmigo en el paraíso. El amor de Jesucristo es tan grande que entregó su sangre y su vida para que tú y yo fuéramos salvos. Y aquel indígena estaba así llorando y dijo, ¿qué más le puedo dar a Jesús? Ya le di mi perro, le di mi escopeta. Y de repente oyó la voz del Espíritu Santo que le dijo, Dios te quiere a ti, te ama a ti, entrégale tu vida. Ahí estaba el predicador hablándole, y dice que pasó y se arrodilló y le dijo, a ti me consagro, te entrego mi vida, úsala para tu gloria. Era un hombre consagrado, se consagró a Dios. ¿Qué fue lo que cambia el mundo? Cristianos de fe, cristianos de convicciones, cristianos valientes, cristianos consagrados. Hoy está aquí Dios hablándonos a cada uno de nosotros para decirnos que Él nos ha estado buscando. Él te ha estado buscando a ti desde hace tiempo, y tú sabes que de alguna manera Él te ha hablado. A lo mejor hoy viniste porque alguien te dijo que vinieras a Plaza Dorada. A lo mejor viniste con algún amigo, algún familiar que te invitó. Pero yo te quiero decir que es Dios quien te ha estado llamando, porque Él quiere salvarte. Él quiere perdonarte. Él quiere que tú vayas al cielo y no vayas a la muerte eterna. La muerte eterna es la condenación. Mucha gente piensa que al morir se acabó todo. Es la grande mentira del diablo. Porque desde que Dios creó al ser humano, el ser humano parte de este mundo. Salimos de este mundo para entrar a la dimensión eterna. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y sabes qué? Dios es eterno.
Y como Dios es eterno, tú eres una criatura eterna. Vamos a dejar de vivir en este mundo por un tiempo, no sé, 70, 80, 90, 100 o 200 años si vivieras. Pero cuando partas de este mundo, vas a tener que ir a la eternidad, vivo a la eternidad, al castigo eterno o a la vida eterna. El castigo eterno se llama la muerte eterna. Por eso Jesucristo vino, por eso el Hijo de Dios tuvo que bajar para pagar el precio de tus pecados, de mis pecados, y Él subió a la cruz, sufrió el tormento para que tú no fueras ni yo fuéramos. Para eso tenemos que ser cristianos de fe, creer lo que Él dijo, creer lo que Él hizo. Y Él dijo: yo soy el camino. Él dijo: yo soy la verdad. Él dijo: yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí está Él, porque para eso Dios nos dio espíritu. ¿Sabías tú que tú tienes un cuerpo, que tienes un alma y que tienes espíritu? ¿Sabes para qué te dio espíritu? Para que pudieras entender que hay un mundo espiritual, para que pudieras conocer a Dios que es espíritu, que tuvo que venir del cielo a tomar un cuerpo para que pudiéramos ver a Dios, porque Dios es espíritu y no lo podemos ver. Pero Jesucristo vino a tomar un cuerpo para que viéramos a Dios. ¿Cómo lo podíamos ver? Solamente a través de un cuerpo. Por eso Jesucristo decía: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Quién es la vida sino solamente Dios? Cuando le preguntaban: ¿eres tú el Hijo de Dios?, le dijo: tú lo has dicho. Él vino a entregar para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Y Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo de Dios está aquí. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo que está aquí. Él te está hablando a tu corazón en este momento y te está diciendo: ábreme tu corazón, déjame entrar. Yo quiero salvarte, yo quiero perdonarte. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así es que si tú te sientes indigno o indigna por todo lo terrible que hemos hecho, Jesús te ama y te dice: yo sé todo lo que tú has hecho, pero yo quiero limpiarte con mi sangre. Yo quiero perdonarte. Yo quiero salvarte. Y te está llamando. Por eso dice la palabra: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está escrito en la Biblia. He aquí, dice Jesús, yo estoy a la puerta de tu corazón y te estoy llamando. Si tú oyes mi voz, ábreme la puerta y voy a entrar. Así es que si tú quieres recibir a Jesús, quieres el perdón de tus pecados y quieres la vida eterna, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Yo reconozco que mis pecados me llevan a la muerte eterna, que es el infierno. Pero hoy estoy escuchando tu voz, que dice que me amas, que quieres perdonarme. Hoy te abro mi corazón y te invito a entrar, para que entres en mí y me limpies con tu sangre, preciosa sangre que derramaste en la cruz. Yo creo tu palabra
Hoy ejerzo la fe que tú me has dado. Creo que tú moriste por mí, por mis pecados, y te recibo en mi corazón como mi Dios, mi Señor, el Rey de mi vida, pero también como mi Salvador. Gracias por perdonarme, gracias por salvarme, gracias por darme la vida eterna. Ahora yo sé que el día que parta de este mundo, el día que sea, voy a ir contigo para vivir contigo por toda la eternidad en el cielo. Te doy gracias. Amén. Dale un aplauso al Señor. Todos puestos de pie. Quiero preguntar a todos aquellos que hicieron esta oración, recibiendo a Jesús en este momento, los que me ven por internet o los que están aquí presentes. Quiero decirte que la palabra de Dios en cuanto a la salvación fue muy clara. Si tú hiciste esta oración, tú ya eres una hija, un hijo de Dios, tienes el perdón de tus pecados y tienes la vida eterna. Pero la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, vamos a leerlo, ahí está, es la palabra de Dios, está escrito en la Biblia, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que si tú recibiste a Jesucristo, entonces tienes que repetir esta frase conmigo. Repite conmigo, si tú hiciste esta oración por tu salvación, repite conmigo y di: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que viniste al mundo para morir en la cruz, para salvarme. Yo creo que tu sangre tiene el poder de limpiar todos mis pecados y darme la vida eterna. Hoy yo te he abierto mi corazón. Ahora sé que vives en mí y que tengo la vida eterna. Amén. Si tú hiciste esta oración recibiendo a Jesucristo como tu Dios y tu Salvador, yo te pido que me lo señales levantando tu mano derecha, porque quiero orar por ti. Quiero darle gracias a Dios por ti. Quiero bendecir tu casa, bendecir tu familia, bendecir tu trabajo o tu empresa. Si tú hiciste esta oración, levanta tu mano y dime: pastor, yo la hice. Ore por mí, levanta tu mano así en alto. Dios te bendice, 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 Dios te bendice. Alguien más, levante su mano en alto, muy en alto. Dios te bendice, Dios te bendice. Dios te bendice, varón, gracias. Y alguien más, todos los que hicieron esta oración, pasen, pasen, pasen. Voy a orar con ustedes, vengan al frente, vengan al frente. Te quedas en tu lugar, pasa, pasa, pasa. Ante su trono no hay otro nombre. Pídete perdón de pecados y libre. Te felicito. Tienes perdón de pecados y libre. Con tu
darle la gloria a Jesús. Dile: Señor Jesús, gracias. La felicito por esta decisión. Y quiero decirle: vamos a estar juntos en el cielo. Así como la veo ahora, un día nos vamos a ver en el cielo. Me va a decir: pastor, yo acepté a Jesucristo el 27 de julio del 2025 en Miguel. Amén. Así va a ser. Vamos a estar juntos en el cielo, alabando, glorificando el nombre de Dios, porque Jesucristo es Dios y nos da vida eterna. Nadie nos la puede quitar. Amén. Cierren sus ojos. Voy a bendecir sus vidas. Voy a bendecir sus hogares, sus familias y a ustedes también. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, bendigo a estas damas y a estos caballeros. Te doy gracias, Padre, por su salvación. Tú los conoces. Tú conoces sus vidas. Conoces todo lo malo que hicieron, que hicimos, porque también lo hiciste por mí. Tú nos perdonaste. Tú nos limpiaste con tu sangre preciosa. Nos diste la oportunidad de ser salvos. Te abrimos nuestro corazón y ahora sabemos que somos tus hijos, que tú eres, aparte de nuestro Dios, eres nuestro Padre Celestial. Hoy caminaremos contigo tomados de la mano. Te entregamos nuestra vida a ti. Te pedimos que la bendigas, oh Dios. Te ruego que bendigas a cada uno de ellos. Bendice sus hogares, bendice sus familias. Salva a sus hijos, a sus hermanos, a sus papás, a sus esposas, a sus esposos. No sé, Padre, a su familia. Tú sabes quiénes son, dónde están y qué es lo que necesitan. Pero también te pido por sus finanzas. Te pido a los que están sufriendo problemas económicos, que tú los ayudes, los saques adelante y que ellos puedan ver tu mano poderosa bendiciendo sus negocios, sus empresas, sus trabajos. Que los recursos que reciben se multipliquen y alcancen para todas las necesidades que ellos tienen. También te pido, Padre, que si alguno de ellos está enfermo, Espíritu Santo fluye y toca sus cuerpos. Sánalos. Ordeno al espíritu de enfermedad: sales fuera de sus cuerpos ahora. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Atrás de ustedes hay una persona que es un hijo, una hija de Dios, que en el nombre de Jesús les va a dar un abrazo. Cuando sienten el abrazo de ellos, sientan a Jesús abrazándoles. Amén. Conténtense. El cielo y la tierra, santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, el cielo y la tierra, santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Porque las cosas que se escribieron antes
para nuestra enseñanza se escribieron. Hemos oído al Espíritu Santo recordándonos lo que sucedió con nuestros hermanos de la antigüedad. El mismo Señor Jesucristo es el mismo que estuvo con ellos. Es el que está aquí con nosotros y el que estará hasta el día que partamos a su presencia. Este Jesús nos recuerda y nos dice que los primeros cristianos estremecieron el mundo porque eran cristianos de fe, de convicciones. Ya no soy lo que yo era, ya no digo lo que decía, ya no hablo lo que hablaba, ya no hago lo que hacía. Cristianos valientes. No me importa que se burlen de mí, no me importa que, no sé, me presionen en mi trabajo porque soy cristiano. No me importa morir si esto es necesario. No renuncio a mi fe en Cristo. Esos son los cristianos valientes. Pero Dios está buscando también cristianos consagrados que hoy decidan decirle: Señor, aquí estoy. Yo quiero que tú me uses. Haz que mi boca se abra con mis amigos, con mis compañeros, con mis familiares. Ayúdame a darles buen testimonio. Quiere decir, compórtate como un cristiano que ama. Muéstrales tu amor a tu familia. Muéstrales tu amor a tus compañeros. Que vean el cambio que hay en ti. Digan: ¿qué te pasó? Dile: es que Jesucristo vive en mí. ¿Estás dispuesto a ser un cristiano consagrado, un cristiano de fe? Si es así, levanta tu mano y haz un compromiso con el Señor. Padre bendito, en este momento estamos delante de ti, declarando con nuestra boca que nos consagramos a ti. Perdónanos, Padre. Perdónanos y límpianos con tu sangre preciosa de todos nuestros pecados. Danos ese brillar, ese ser la sal de la tierra y la luz del mundo. En el nombre de Jesucristo te pido, Señor Espíritu Santo, toma el control de mi boca, de mis pensamientos, de mis actitudes. Ayúdame a leer tu palabra para que tenga que compartir con los que no te conocen. En el nombre de Jesús, hoy declaro que hay un cambio y una transformación en mi vida. Y todos decimos amén. Dale un aplauso al Señor. Los bendigo en el nombre de Jesucristo y declaro que viene una nueva temporada en nuestras vidas. Temporada de bendición, temporadas de milagros, temporadas de progresos financieros. La bendición está sobre nosotros porque somos el pueblo amado de Jesucristo. Y todos decimos amén. Un abrazo, mis hermanos.